Vamos al tema político. Tras una tensa sesión que se extendió por más de 5 horas, este jueves la sala de la Cámara de Diputados rechazó la acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, por lo que el secretario de Estado seguirá ejerciendo el cargo. Queremos profundizar en este tema. Nos acompaña para esto Tomás Duval, académico de la Universidad Autónoma. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Tomás. Bienvenido. Hola, muy buenos días, Carla. A ver, muchos dudaban de si efectivamente este libelo iba a poder lograr los votos, finalmente se rechaza. ¿Tú crees que es un triunfo del gobierno o no es para tener tanto entusiasmo? Mira, yo te diría que es un triunfo político del gobierno, pero al mismo tiempo el gobierno paga un alto costo por aquello. Y esto porque tenía que defender a toda costa no a un ministro de Desarrollo Social, sino que a una figura relevante e importante del Frente Amplio. Cualquier cuestión que hubiese producido, lo cual no se hizo naturalmente, llevado a cabo esta acusación, hubiese dañado a una de las figuras principales. Era un golpe político muy fuerte. Pero con todo, me parece que es un triunfo político con un alto costo, puesto que el gobierno no solamente tiene un discurso frente a la ciudadanía respecto a la acusación que no son válidas, que no tienen fundamentos, que hay que ir a discutir otros temas, un discurso muy distante de lo que fueron cuando el propio Frente Amplio fue oposición. Entonces, creo que hay elementos ahí que de alguna manera indican que tuvo que pagar un alto costo. Y por las votaciones uno también se empieza a explicar ahí efectivamente, porque desde mi punto de vista el principal partido que apoya esta acusación y que logra aquello es la Democracia Cristiana. Todos los votos de la Democracia Cristiana fueron para rechazar esta acusación constitucional. Y ahí hay un proceso de negociación, me parece, desde la ministra de la SECPRE, muy inteligente, pero también eso va a tener un costo. Claro, siempre se habla de que estas coyunturas son las que permiten negociar. Ahora, ¿negociaciones de qué tipo? Porque tampoco el tema de las negociaciones es algo que al ciudadano le haga tanto sentido o le parezca tan bien. ¿Qué se puede haber negociado? Yo creo que hubo señales de parte del gobierno justo antes de que se llevara a cabo la votación en la Cámara de Diputados, como que se abrió, por ejemplo, a las dos listas, y esa era a las dos listas para el proceso constituyente. Dio señales ya no de encerrarse en una sola lista, sino que abrirse a dos. Y esa fue una señal, desde mi perspectiva, muy potente hacia efectivamente la democracia cristiana, porque ellos estaban tras poder competir en estas elecciones de mayo próximo con dos listas dentro del oficialismo. Entonces me parece que ahí uno pudiese encontrar aspectos de qué es lo que pudiese haberse negociado ahí o las señales políticas. Ahora, si hay otras cosas, las desconozco, pero efectivamente ahí me parece que hay un punto no menor, digamos. Tomás, ¿fue inteligente por parte del Partido Republicano presentar esta acusación constitucional en un momento donde no tenía la certeza de que contaba con el respaldo político, por más que se diga que esto es jurídico, aquí lo político pesa muchísimo, y en un momento donde el gobierno está debilitado por todo lo que ha pasado con los cuestionamientos del indulto? ¿No termina siendo un error no forzado y no termina el Partido Republicano dándole como una oportunidad para volver a ponerse de pie o volver a mostrarse más fuerte al gobierno? A ver, yo creo que la agenda del Partido Republicano es muy clara. Va a ser una oposición muy dura, casi en los mismos términos que fue el Frente Amplio al gobierno de Sebastián Piñera, por ejemplo, ¿no? Va a tomar esa línea política y con eso está presionando al resto de los partidos de Chile Vamos. Aquí hay una presión constante sobre esa coalición por parte de republicanos y cómo buscar espacios diferentes. Republicano hasta el momento está imponiendo una agenda dentro de la oposición y el problema lo va a tener Chile Vamos justamente por lo que tú mencionabas, digamos. Aquí esta agenda absolutamente obstructiva y opositora total al gobierno, creo que le hace muy mal al país y deja a los partidos, como dije, de Chile Vamos en una encrucijada, porque recordemos que los partidos se fueron tras el candidato republicano en la última elección presidencial. Entonces, aquí hay una cuestión muy de fondo que si no definen, el Partido Republicano va a seguir imponiendo. Y eso es un error para el resto de los partidos, pero no me parece para el Partido Republicano, quien me parece que luego de un tiempo empieza, ante la debilidad del gobierno, a volver a cosechar en temas que fueron muy sensibles durante la campaña presidencial y han permanecido hasta el día de hoy, como es la delincuencia, por ejemplo.
y Ahora, la ayer migración. esa presión que ejerce el Partido Republicano, llevando adelante esta acusación, finalmente no se traduce en un apoyo cerrado de la centro-derecha. Algunos presumían que incluso en estos parlamentarios que o se abstuvieron o votaron en contra, que en el fondo no se alinearon, puede estar también la idea de no apoyar la agenda de una derecha que está mucho más al extremo que esa derecha que hoy día parece como más moderada, RN, Bópoli, la UDI también. Sí, efectivamente hay algunos descolgados, pero no hay una cuestión muy institucional. Son 3 o 4 diputados los que se abstuvieron, se descolgaron, digamos, de las posiciones. El resto se fue con la agenda republicana. Sí, ese es el punto que hay que mirar, digamos. El resto se fue y solo unos pocos. Ahora, eso permite que, claro, deja a la oposición en una encrucijada también. O sea, es un triunfo político del gobierno, pero también deja a la oposición en una encrucijada, toda vez que tiene que definir cuál va a ser su agenda política. Y en vísperas no solamente de esta acusación, recordemos que hay una acusación en trámite a la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos, y posteriormente hay elecciones. Entonces, aquí no solamente elecciones de mayo, sino que también el comité de expertos y todo lo que tiene que ver con el proceso constitucional. Entonces, yo creo que ahí hay una tensión no resuelta que va a ser bien difícil y vamos a ver cómo la oposición al mismo tiempo se alinea o no con el Partido Republicano o Tomás, se distancia de él. sí, tú decías algo que a mí me hace harto sentido, ¿ah? Que Republicanos probablemente se va a convertir en una oposición similar a lo que fue el Frente Amplio en el gobierno de Sebastián Piñera, porque este mismo sector político ocupó la herramienta de la acusación constitucional de manera reiterativa y ya ahí se cuestionaba si es que estaba bien utilizada la herramienta y ahora estamos viendo otra vez lo mismo. La próxima semana una nueva acusación constitucional que nos va a tener atentos. ¿No es muy bajo el umbral lo que se pide para que estas acusaciones constitucionales se presenten? Preocupa también que una herramienta importante, legítima, se termine banalizando en la forma en que lo hemos visto últimamente. Bueno, es parte también de este poder que le da al Congreso. Ahora, me parece que los estándares que la propia Cámara de Diputados en este sentido se ha dado para tramitar las acusaciones constitucionales son muy bajos, porque las acusaciones constitucionales están claramente hechas por si los ministros llegasen a violar la Constitución, digamos, y eso es lo que hay que demostrar, más allá de que se tenga un juicio político a favor o en contra de un ministro o ministra. Entonces, yo creo que ahí ha fallado la rigurosidad y efectivamente cuando el instrumento se utiliza de muy mala manera, al final terminan perdiendo la eficacia y el sentido. Ese es el gran problema, digamos. Y también reflejan una baja calidad de la política que está presente también en la Cámara de Diputados fundamentalmente, ¿Y ¿no? crees tú que se debería subir el umbral, poner más requisitos como para cuidar esa herramienta y que efectivamente se utilice para hechos que sean graves? A ver, es que tiene requisitos. Yo creo que no es cuestión de seguir agregándole, sino que ser rigurosos en la propia Cámara de que efectivamente hay un fundamento jurídico. Ahora, tiene que tener un carácter político, si esto tampoco es plenamente jurídico. Aquí hay también un juicio político, es lo que se llama un impeachment, conocido de esa manera, ¿no? Es un juicio político. Claro, tiene elementos políticos, pero tiene que tener una base y un fundamento. Yo creo que eso es lo que debiera ser riguroso la propia Cámara al admitir esto. La verdad es que lo que se hace es juntar votos y con esos votos redactar un documento más o menos complejo, que ya parece ser que el documento es más o menos similar para muchos, Sí. y de ahí incorporar un nombre y llevarlo a la sala. Claro, eso es tener los votos, pero el resto de la sala debiera tener también la claridad de la admisión o no de un tipo de documento así. Para volver a la figura de Giorgio Jackson, después de esto que tú me dices, sí es un triunfo del gobierno, ¿queda él fortalecido o después de todo lo que se dijo también? Porque, claro, incluso parlamentarios que lo defendían en el caso de esta acusación constitucional deslizaban críticas políticas. Él decía que tomaba con humildad todo lo que se había dicho. ¿Queda fortalecido efectivamente después de esto o todavía podría estar cuestionada su figura a raíz de todo lo que rodeó a esta acusación constitucional? Yo creo que más que fortalecido, no creo. Yo creo que salvó una valla no menor para una figura que es central para el actual oficialismo. Evidentemente tiene dificultades en sus relaciones políticas con otras fuerzas. Yo creo que si yo fuese asesor del ministro, le diría, ministro, tómese
salga del gobierno, egrese, tome unos 6 meses y después retoma la actividad política, porque de alguna manera eso le va a permitir retomar la agenda de otra manera. Yo creo que aquí salvó un escollo muy importante que lo pretendió pegarle en su línea de flotación, pero creo que también uno debiera tomar aquello. Yo no creo que haya salido absolutamente fortalecido, salvó una valla muy importante, pero aquí tiene que meditar cuál va a ser su actividad política de aquí en adelante, porque básicamente luego de su paso de la Secretaría General de la Presidencia de Desarrollo Social, su perfil ha ido bajando naturalmente. Y el Frente Amplio o Apruebo Dignidad necesita figuras como el ministro Giorgio Jackson para estar presente en el debate político, ¿no? Ya, y el gobierno, ya que me dices que es un triunfo, ¿queda un poquitito mejor que antes? ¿Tú crees que esto ayuda a recuperar, no sé, la agenda, el momento político, cuando este arranque de año ha sido tan difícil, sobre todo por el tema de los indultos? A ver, yo creo que el gobierno tiene aquí un punto y va a enfrentar con otro ánimo la próxima acusación constitucional. Creo que tiene un elemento que le puede dar favorecer y que no se produzca eh, esta acusación contra la ministra Río. Ahora, la ministra no es actual ministra, es una situación distinta, pero sin duda llega en una posición distinta. Y yo esperaría también aquí que las señales que el gobierno está dando, de alguna manera aquí hubo una unión del oficialismo, cuestión que no habíamos visto, una votación tan alineada del oficialismo. Eso me parece que es un logro político importante. Lo que sería importante ahora, creo, es retomar algo que la ciudadanía está tomando por todos lados, que es la agenda de seguridad. Yo creo que estas discusiones lo que hacen todavía más alejar a la ciudadanía. La ciudadanía está reclamando por esa agenda de seguridad y yo no veo hoy día que las fuerzas políticas tengan algún obstáculo para no sentarse a conversar, más que a negociar, si uno quisiera conversar y ver los proyectos en el Congreso de esta materia. A mí me parece que eso es fundamental, digamos. Ahora, los obstáculos siguen siendo lo que dice la UDI y en menor medida RN, porque ayer la ministra Toá decía que hay mejor clima, mejor ánimo, que se sentarían nuevamente a la mesa con RN, pero lo que siguen insistiendo, incluso en RN, que evalúan sentarse a la mesa, es que el gobierno no ha dado o no ha hecho ningún gesto en materia de indultos, que en el fondo se reconocen errores, desprolijidades, pero que todo sigue igual, que no se retrotraen, que es lo que ellos esperan. Bueno, en el fondo, si esa posición que tú elevas de la oposición, volvemos al punto inicial, ¿no? La agenda la lleva Republicanos, quien se coloca extremadamente duro. Yo creo que ante la situación de seguridad ciudadana, que las fuerzas políticas se resten, más allá de cualquier acuerdo, me parece que no tiene ningún sentido para la población ni para nadie. Lo único que están haciendo es desprestigiarse a sí mismos, digamos. Porque uno no puede ser oposición permanente por el tema de los indultos, uno tiene que ver distintos proyectos en el Congreso, donde se vea, ¿no? A lo mejor puede no existir la mesa de negociaciones, pero yo creo que en el Congreso se podrán sentar en la Comisión de Constitución, en la Comisión de Seguridad, a ver los proyectos y poder avanzar en su tramitación. Creo que eso es fundamental, digamos. Ahora, evidentemente, la oposición está tensionada, como dijimos, por republicanos, diciendo no haga nada porque los indultos tuvieron algunas dificultades. Cuestión que uno puede discutir, pero tiene un camino distinto, ¿no? Sí, ha tenido de todas maneras un costo para el gobierno el tema de los indultos que yo creo que ha hecho que esto se extienda mucho más de lo que muchos pensamos al comienzo. Yo no sé si ahí también está el horizonte de la elección de los consejeros de los consejeros constitucionales, por ejemplo, y este tema se vaya a mantener abierto y sin un punto final, porque también hay un juego político aquí, ¿no? No evidentemente aquí también hay un análisis político. Eh, tenemos un gobierno que va a estar situado en sus 4 años, en todos los años a elecciones. Es una cuestión inédita en nuestra historia. O sea, por lo tanto, en los 4 años va a ser de alguna manera evaluado por la ciudadanía. Y como tenemos elecciones en mayo, naturalmente las fuerzas políticas están algunas posicionándose, otras con dificultades, pero posicionando ante ese escenario. Y yo creo que, claro, el tema de los indultos le abrió un flanco tremendo al gobierno, un error político, y que se llevó básicamente la agenda política de todo el mes de enero y quizás también termine salpicando el mes de marzo. Pero evidentemente la oposición no puede seguir en el mismo tema permanentemente porque va a quedar también desfasada en el tiempo. Al final estas materias
tienen un impacto, pero ya es la percepción ciudadana ya está juzgada. Por lo tanto, seguir insistiendo demasiado en esa materia puede volverse también en contra de ello. Sí, tú dices saltar o salpicar también en marzo. ¿A qué te refieres? Hay quienes apuestan a que de todas maneras debería venir un cambio de gabinete. Ayer incluso leí, no sé, al diputado Aedo de la Democracia Cristiana que decía, aunque se salve Giorgio Jackson, él debería salir del gabinete, ya gastó su capital político. Hay partidos incluso en el oficialismo, no me refiero a la Democracia Cristiana, me refiero al socialismo democrático, dentro del gobierno, que esperan que haya como una nueva etapa. ¿Eso se debería dar en marzo, por ejemplo, si es que hay un cambio de gabinete? Yo supondría, esperaría, si es que hay un cambio de gabinete, es una decisión del presidente. Yo no veo que hoy día sea tan necesario, en la fecha en que estamos, hacer un cambio de gabinete de una magnitud. Creo que puede ser en marzo o abril. Bueno, en marzo va a cumplir recién un año este gobierno. A algunos le parecerá muy largo, recién va a cumplir un año. Por lo tanto, quizás ahí hay un periodo en el cual puede evaluar y cambiar ciertas piezas. Pero me parece que también ya se están dando señales a nivel, por ejemplo, de Seremías, donde ha producido ciertos cambios en regiones. Creo que ahí hay un movimiento que ya empezó dentro del gobierno y probablemente esto puede culminar en abril con un proceso de recambio, llamémoslo, de ministros. El problema de los ministros que tiene el gobierno es que muchos de sus ministros no tienen una evaluación por parte de la ciudadanía, es decir, no aparecen, digámoslo así, radicalmente no aparecen en las encuestas, y ese es un problema, aparecen 5 o 6, y ese es un problema para un gobierno cuando quiere explicar agenda. Tomás, para ir cerrando, la próxima semana, como decíamos, nuestra atención va a estar capturada por la acusación constitucional contra la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos. ¿Qué expectativas o cómo crees tú que viene eso? Tú me decías que el gobierno puede estar un poco más optimista a raíz de lo que pasó con Giorgio Jackson, pero me imagino que también va a reabrir el debate de los indultos, de la pregunta de cómo se otorgaron, de qué falló, de quién es la responsabilidad. ¿Debería ser una semana compleja para el gobierno? Yo estimo que sí, va a ser una semana de alta tensión para el gobierno, puesto que los indultos han sido el tema central desde finales de diciembre y hemos ido conociendo por etapas distintas cuestiones de los indultados y del mismo proceso. Entonces yo creo que eso va a tener una tensión mayor respecto a lo que tenía la anterior. Y creo que va a seguir esta tensión durante la próxima semana y evidentemente la materia de los indultos hace que las fuerzas opositoras y básicamente yo diría el Partido Republicano va a jugar una presión muy fuerte para sostener esa acusación contra la ex ministra Marcelo Ríos y revivir una materia que lo que hace es dañar, ya está claro, que daña la credibilidad y también la aprobación del gobierno. Bien, pues Tomás Duval, académico de la Universidad Autónoma, digo, te queremos agradecer por este análisis después de lo que ha pasado con esta primera acusación constitucional. Atentos a lo que va a pasar con la que sigue la próxima semana. Que te vaya muy bien, que tengas un buen día. Buenos días. Nos vemos.